los misterios que tiene el Espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Cordero Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misterio, Rey de gloria. Su nombre es Cristo.
de Jesús se va todo espíritu de virus en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no hará. Afán ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Por la excelencia de conocerte, todo lo rindo ante tus pies. Todo es basura si se compara a tu glorioso resplandor. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí.
Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, el mundo subirá, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descende, su fuego, si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad, libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si tan solo puedes tener fe,
ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzan, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Luz. La luz, ¿puedes pedir la luz a Ana? ¿En fondo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, familia. Pues aquí estamos improvisando nuestro servicio de viernes. Espero que todos se encuentren bien. Quisiera aprovechar este momento para explicarles un poquito de lo que creemos nosotros que está sucediendo. Pero antes de eso, ¿sí me están escuchando bien? Quisiera saber si me estaban escuchando bien. ¿Sí? Gracias. Puedes bajarle un poquito más, ¿no? La cámara. Miren, vamos a empezar con una oración. ¿Qué les parece? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos a través del internet, del Facebook, del YouTube, y algunos estamos reunidos también físicamente en presencia. Gracias, Señor, porque mientras mi alma respire y viva, siempre podremos alabarte y reconocerte que tú eres el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, que mandaste a tu Hijo único, a nuestro Señor precioso Jesucristo, que murió por nosotros y que nos ha encomendado una gran comisión de ir a dar esperanza a este mundo que cada día está peor, a este mundo que cada día hay más temor, y que no nos debe de sorprender, porque tú nos advertiste desde hace miles de años que estas cosas están escritas en tu palabra, en la Biblia, y que nos advertías de que habrían de venir. Pero estamos contentos porque sabemos nuestro destino. Sabemos que antes de que este mundo termine, tú vendrás y arrebatarás a tu iglesia, aquellas y cada una de las personas que han creído en el Hijo unigénito, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por mí, por ti y por cada uno que decide poner su confianza no en el dinero, no en los negocios, no en nada de este mundo, no en su facultad mental o capacidad intelectual, no en sus títulos, no en sus propias fuerzas, sino en nuestro Señor Jesucristo, que nos amó tanto, que murió en una cruz, derramó esa sangre como último y suficiente sacrificio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque no viniste al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por ti. Te pido que lo que vayamos a hablar en este día, que tu Espíritu Santo nos guíe y que seas tú hablando de lo profundo de tu corazón, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tengo de hablarles. Miren, se ha hablado tanto del famoso virus que está ahorita,
Y yo no voy a hablar más de eso, sino más bien quisiera explicar las razones por las cuales tomamos decisiones esta semana. Primeramente quiero decirles que la iglesia no se cerró, que la iglesia nunca se va a cerrar, porque entendemos por iglesia el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia son los creyentes, la iglesia no es el edificio. La iglesia, ahorita estamos aquí reunidos a través de este medio de Facebook en particular, y somos la iglesia unidos. Ahorita acabamos de adorar a Dios, no sé cuántos estuvieron en alabanza y adoración, pero yo sentí la presencia de Dios, aún estando, aquí estábamos 4 personas, mi esposa Ana, mi hijo Héctor Alonso y Laura, que está aquí en los controles del Facebook, en la laptop, y estábamos adorando al Señor. Y Dios es soberano, y siempre va a existir la iglesia, porque dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Lo que sí cerramos es el edificio. Ahora, ¿por qué cerramos el edificio? ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Lo único que sé yo hasta este momento es de que creí responsable no reunirnos el día de hoy, viernes, en el edificio, sino hacerlo el servicio como lo estamos haciendo ahorita en este momento. Y seguramente también el domingo. No vamos a hacer las actividades de mañana sábado y el domingo que tenemos planeados. ¿Pero por qué? Porque considero yo que hay un versículo en la Biblia que es Proverbios 14, 16. Proverbios 14, 16. Y le voy a pedir al camarógrafo Héctor Alonso, que lo enfoque, porque quiero que lo leamos todos juntos, del 16 al 18 de hecho, si quieres, que el hecho de nosotros tener confianza en Dios no quiere decir que no vamos a ser prevenidos. Debemos ser prevenidos, y el ser prevenido es sabio. ¿Lo puedes enfocar? Dice, ahí donde estabas, Héctor, nomás lo más que puedas, no le hace que quede así un poco largo. Pero yo sé que Laura lo puede hacer con control más grande, control más. Si presionas la tecla control y más. Proverbios 14 y 6 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Esta es la versión Reina Valera, ¿verdad? Sí. Aquí si te fijas, no es que tengamos, que estemos miedosos y temerosos, sino que hay un peligro, y el peligro es de contagiarnos los unos a los otros. Si nosotros prevenimos, de seguro nada nos va a pasar en cuanto a lo de este virus que está en el aire, ¿no? O que está en ciertas personas. Obviamente podemos tomar el riesgo, juntarnos, pero nos estamos arriesgando. Esa es una razón por la cual yo decidí que mejor lo hiciéramos el servicio a través en vivo en Facebook. Dice, los simples heredarán necedad, el 18, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Entonces yo por prudencia, en el 18, aunque ya lo quitaste, no le hace, en el 18, en el 14 y 18 dice, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. O sea, por prudencia, nosotros no nos reunimos el día de hoy. Ahora, déjenme explicarles esto nada más, porque es prudente no reunirse. El virus este es uno de los menos letales, y no voy a ahondar mucho en eso, nada más dicen que la estadística que de 100 personas que se contagian, 2 mueren. Es decir, es en realidad uno de los virus menos mortíferos o menos letales de los virus que hay. Dicen que el SARS había, creo que eran 8%, 8 de cada 100, había el dengue y cosas así que eran como 16 de cada 100, y bueno, el SIDA son el 80%, 80 de cada 100. Pero hay una cosa que hay que considerar en este virus que no había pensado yo, la verdad, esto sí me llegó. Están diciendo muchas cosas, pero yo pensé esto.
El virus es muy contagioso, demasiado contagioso. No es como el SIDA, que debe haber un contacto físico o una combinación de líquidos, o una unión, ¿verdad?, de las secreciones de un hombre y de dos hombres o dos mujeres. Debe haber un contacto físico. Entonces lo contagioso es menos, pero este virus es muy contagioso. ¿Y qué es lo que pasa? Estaban diciendo que, creo que el caso de una mujer en China, la 134 que etiquetaron, que se contagió, algunos dicen que a 1000, otros dicen que a 9000. No sé, pero lo que sí te digo es de que entonces, si es muy contagioso, el número sube. Entonces, vamos a tener, imagínate, 9000 personas contagiadas, el 2% de eso es, ¿qué? 2 por 9, 18, 180 personas. Entonces, por eso es de que lo hace peligroso también. Pero en fin, ahora hay otra cosa. Nosotros, claro que confiamos en Dios, creemos en Él, sabemos que nada nos puede pasar porque es la promesa que Él tiene para nosotros. Y últimamente nosotros creemos de que la muerte es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. La verdad, para él, como persona, para mí, como decía el apóstol Pablo, para mí es mejor partir con el Señor que quedarme aquí. Pero pues estoy aquí porque el Señor tiene una misión y yo creo lo mismo. Yo no le tengo miedo a la muerte porque yo sé exactamente a dónde voy a ir y yo creo que tú también. Pero eso no quiere decir que no seamos precavidos. Así es que yo respeto a los que están. Además, hay otra razón. Tenemos que ser obedientes. Hay una recomendación de no tener esas reuniones. Entonces, en obediencia a la recomendación de la autoridad, sabemos que yo estoy con dos autoridades, la de Estados Unidos, aquí en San Diego, ya definitivamente desde ayer en la noche el gobernador puso el toque de queda. O sea, hay que quedarse, no hay que... habían puesto primero a 50 personas que se podían reunir, después la bajaron a 10 y ayer a nadie que se puede reunir en una iglesia, por ejemplo, que es nuestro caso. Los trabajos, muchas personas de trabajos no esenciales ya no fueron a trabajar. Yo estoy confiado en Dios que pronto va a salir la cura a esto, que esto no va a durar mucho tiempo, no puedo decir cuánto, pero yo confío en el Señor y sé que si seguimos confiando en Él, la iglesia, estamos ahorita reunidos a través del Facebook. Entonces, por obediencia también lo estamos haciendo. En México es diferente porque a nivel federal es una versión y a nivel estatal es otra versión. Pero yo no voy a entrar en eso. A nivel local es la misma instrucción en Mexicali, básicamente, que aquí en San Diego. Y es el no salir, el permanecer en sus casas y para no contagiar a los demás. Y yo lo voy a hacer. Podría explicar muchas otras razones, pero la verdad no quiero entrar mucho en eso. Nada más te digo que por responsabilidad y yo sabiendo las condiciones del IMSS y de los hospitales en México, que ahorita sin coronavirus hay falta de medicamentos, hay falta de camas, hay falta de medicinas para los de cáncer, hay falta de medicinas para los del SIDA. Y imagínense que se viniera una pandemia ahí en nuestro México, sería un desastre. Entonces yo no me voy a arriesgar, aunque algunas autoridades digan lo contrario, que están preparadas, es mejor prevenir. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias por estar en línea. Hoy quiero hablar de un tema que creo que es muy importante. Hoy vamos a empezar a hablar de este tema que creo que ya les había prometido. Vamos a hablar de oración y de ayuno. Entonces, hoy empezamos con este tema y quiero decirles que en la Biblia encontramos, tú y yo, nosotros podemos ver en la Biblia muchas leyes espirituales. Son leyes, son principios, son verdades vitales que tú y yo necesitamos saber, y yo sé que ustedes saben algunas de ellas. Por ejemplo, el poder de la alabanza. Si yo doy gracias y alabo a Dios, glorifico el nombre de mi Señor Jesucristo en medio de mis problemas, Dios interviene a mi favor. Dios interviene en favor mío. Esa es una ley. Esa es una ley. Es más, tú no puedes estar enojado dándole gracias a Dios por la victoria que te va a dar.
aunque estés en medio de la derrota, si tú quieres, en medio de que ves toda la situación en tu contra, si tú empiezas a alabar a Dios y darle gracias, se te va a quitar lo enojado y te va a dar una paz y Dios va a intervenir a tu favor para sacarte de ese problema. Esa es la ley de la alabanza, es el del poder de la alabanza. Por eso le alabamos y por eso también le adoramos. Hay otra ley que se llama la ley de los diezmos o la ley del diezmo. Si yo doy el 10% de mis ingresos, del total de mis ingresos, de todos mis ingresos, y me quedo obviamente con el 90%, Dios va a multiplicar ese 90% de una manera sorprendente. Es una ley. Y si no me crees, pruébala. Si nosotros damos el 10% de todos de nuestros ingresos, el 90% es bendecido por Dios. Y Dios te da mucho más. Y hay muchos casos, miles de casos, de que podemos nosotros, de testimonios, yo te puedo dar mi testimonio de cómo Dios ha provisto. Y nunca hemos quedado desamparados por Dios. Ni, como dice la Escritura, que no hay justo desamparado, ni un hijo de Dios que mendigue pan. Él provee. Dios lo va a multiplicar de una manera sorprendente y es increíble cómo esta ley funciona. Es como la ley de la siembra y la cosecha. ¿Se acuerdan? Lo que yo siembro hoy, ya sea bueno o malo, lo voy a cosechar en el futuro. Si usted empieza a hacer cosas buenas, no espere recompensa de hombre, pero créame, va a cosechar buenos frutos. Y por otro lado, es una ley, así como la ley de diezmos, está la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra cosas malas, enemistades, chismes, mentiras, división, ¿qué vamos a cosechar? Eso exactamente, enemistades, divisiones, fracasos, nos vamos a quedar solos quizás, pero van a ser frutos malos. Son leyes que existen, que Dios las podemos ver en la Escritura. Estoy dando ejemplos de leyes que hay, ¿ok? Hay otra ley, es la ley del perdón. Si yo perdono, seré perdonado por Dios. Si nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 11 nos muestra el Padre Nuestro. Y hay una parte en el que nosotros le decimos, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, nosotros mismos le estamos diciendo a Dios, perdona nuestras ofensas de la misma manera que yo perdono a los demás. Además, también dice en la Escritura que el Señor, que si nosotros, tú y yo, no perdonamos las ofensas de nuestro prójimo, Él tampoco nos perdonará. Es una ley, pero si usted perdona, Dios le va a perdonar. Y yo pregunto, ¿cómo no hemos de perdonar a las personas que nos hieren y nos ofenden si Cristo nos perdonó de todas nuestras ofensas, de todo nuestro pecado, de todas nuestras faltas? Y créeme que es mucho más lo que nosotros le hicimos a Cristo que lo que nos dijeron, que lo que nos hicieron las otras personas. Entonces, si yo perdono, seré perdonado. Miren, si nosotros somos duros con la gente, Dios será duro conmigo o con nosotros. Son leyes espirituales. Están ahí, son verdad, son principios que se aplican aquí en China, en Palaco, en Wisteria, en San Diego, en todas partes, en el Ejido Puebla y allá también en el Cuernavaca. Son leyes universales que Dios ha puesto. Pero de todas estas leyes, yo considero, y la verdad, honestamente les digo, la más importante de todas estas leyes que Dios nos ha dado es la oración. La oración, yo considero que es el arma espiritual más importante
que un cristiano tiene y más poderosa. Y lo que voy a decir a continuación es quizás lo más importante que usted va a oír en su vida. Fíjense bien, lo voy a decir otra vez. La ley más importante es la oración. Y esto quizás es lo más importante que usted va a oír en su vida. ¿Qué es? La ley de la oración es la más importante porque cuando nosotros oramos, Dios puede legalmente intervenir en este mundo. Lo voy a repetir. Es la más importante porque cuando nosotros oramos, Dios puede legalmente intervenir en este mundo. ¿Cómo está eso? Dirán algunos. ¿Cómo está eso? Dios no puede intervenir en este mundo a menos que se lo pidamos. Así es. Dios no puede intervenir en este mundo a menos que alguien en este mundo se lo pida. Ahora, no es porque Dios no tenga el poder para intervenir. Dios puede intervenir y si Él quiere puede acabar con este mundo y volverlo a hacer o hacer otra cosa. No. Pero lo que yo veo en las Escrituras y es lo que le quiero mostrar el día de hoy, que Él no interviene en este mundo y la razón de eso es porque nos ha dado libre albedrío y Dios no viola las leyes que Él mismo estableció. Y hay una ley que Dios ha establecido, que Él no interviene en este mundo a menos que haya una persona que se lo pida. ¿Dónde veo eso yo? Miren, quiero llevarlos a dos casos, Génesis 18, 16, 23, y que creo que ahorita Dios nos está llamando a que seamos una persona que intervenga, que interceda por este mundo. Hay dos tipos de oraciones, la oración personal, que oro por mí o por mi situación, pero también hay otra, que es la intercesión, la oración de intercesión, que es orar por otras personas, o por el mundo, o por el México, o por el país, o cualquier otro país, ¿no? O ciudad. Entonces, en Génesis 18, y ahí sí le voy a pedir que 18, 16, 16-23, pues hasta el final, pues, o sea, lo que termina el capítulo 18, ¿me puedes presentar allá la Biblia? Porque quiero que lo leamos, esta historia, de donde precisamente sucedía una cosa tremenda en unas dos ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra. Esto fue hace miles de años, por supuesto, en el que la situación era muy difícil para Dios. Dios estaba verdaderamente arrepentido de haber creado al hombre. ¿Por qué? Ustedes no lo van a creer, pero ¿qué es lo que sucedía en esa ciudad? La gente se robaba los unos a los otros. La gente no tenía palabra. Te decía una cosa y hacía lo contrario. La gente robaba a los demás, tomaba lo ajeno y no les pesaba. Se mataban unos a otros. Había asesinatos, había violencia, había violaciones, había situaciones como que se metían los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Desviaron el uso natural de lo que Dios creó. Había un desorden de adulterio, de fornicación tremendo. Y Dios había enviado sus hombres, sus profetas, a que les dijeran: no hagan eso, por favor. No roben, no mientan, no maten. Entonces, miren lo que pasa aquí. Dios decide destruir esas dos ciudades. Aún sin embargo, Dios encontró a Abraham. Abraham era un hombre que Dios le había hecho una promesa. Entonces Dios habla con Abraham
Y vamos a ver esta situación en el 16. Dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham de lo que voy a hacer? Fíjense qué interesante. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. O sea, fíjense, Dios le había dado una promesa a Abraham, una promesa que está aquí, que le haría de él una nación grande y fuerte. Entonces Dios dice, ¿cómo no le voy a decir que voy a destruir ahí donde esas ciudades, no? Y entonces fíjate bien, dice el 19, porque yo sé, ¿quién? Sabe que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Aquí quiero hacer una nota. Dios sabía, y esta es una alerta para nosotros, que Abraham mandaría a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. O sea, y Abraham se consideraba que era un hombre amigo de Dios y que Dios lo había seleccionado para ser, ahora sí, bendito, porque de ahí de él, de sus lomos, iban a ser una nación grande y fuerte, que iban a ser después, nosotros sabemos, el pueblo de Israel. Y que ese pueblo de Israel iba a ser bendita en él, en Abraham, todas las naciones de la tierra. Pero quiero que Dios aquí nos está revelando que él, una de las razones que le decía que era amigo de Dios, era porque él iba a mandar a sus hijos y a su casa después de él, después de sí, que guardara el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. O sea, nosotros como cristianos tenemos un deber que hacer, y es el que nuestros hijos y nuestra casa guarde el camino de Jehová y hacer justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham, para que haga venir, ahora te puedo decir a ti, para que haga venir Jehová sobre ti lo que ha dicho y lo que te ha prometido que va a cumplir. Bueno, vamos a continuar. Quiero que observemos lo que sucedió aquí. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, o sea, cuando hay injusticia en una nación, cuando hay asesinatos, cuando hay secuestros, cuando hay robos, cuando hay masacres, cuando hay un desorden, cuando hay una anarquía, es decir, no hay gobierno, la gente que está muriendo clama a Dios, y esas almas están clamando, esos familiares que perdieron a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, están clamando a Dios por justicia. Bueno, ese clamor en Sodoma y Gomorra llegó al cielo de Dios, y aquí lo dice. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea, aquí Jehová iba a descender por esas peticiones de esas personas, por ese clamor. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí hay una cosa bien interesante, que Abraham le dije, pero Señor, hay allí en la ciudad, sí es cierto que hay muchos que son malos. Síguele al siguiente. Hay muchos que son malos, pero, de hecho pone 18 nada más, para ver lo demás. Vete más arriba, pone 18, quítale 2 puntos, lo demás. Entonces aquí está preguntándole a Abraham, a Dios, a Jehová, hey, ¿vas a destruir a los buenos también? Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Y qué hay de los que son justos?
Entonces, aquí le dice Abraham, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Les gusta ese argumento que Abraham le está dando al Señor? A mí me gusta. Porque está diciendo, oye, pero si hubiera 50 justos, ¿vas a destruirlos a ellos también? Eso es injusticia, ¿no? Pero ¿cuántos saben que Dios no es injusto? ¿Cuántos saben que Dios es un juez justo? Por eso, hoy nos está dando la oportunidad. De hecho, me puedo poner aquí, ¿verdad? Así que, por eso Dios nos está dando la oportunidad para arrepentirnos. Pero vamos a ver. Entonces respondió Jehová en el versículo 26. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar. ¿Por qué dice por amor a ellos? Espero que vean dónde los quiero llevar con la situación que estamos viviendo ahorita nosotros de crisis. Si nosotros, el Señor está aquí, si a pesar de toda la maldad que había en esas dos ciudades, dice, mira, si me encuentras 50 justos, por esos 50 justos no destruyo ese lugar. Es básicamente lo que nos está diciendo. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, se hallare allí 45. Y volvió a preguntarle, y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Entonces, si te fijas ahí, Abraham dijo, oh, Dios mío, pensó, tal vez no puede haber 50, a lo mejor 5 no son, bueno, aquí es 45, y luego después, bueno, a lo mejor 45 no voy a encontrar, pero 40 tal vez, ¿no? Y Jehová le dice, 50 es 40, no destruyo la ciudad, es lo que está diciendo, ¿no? No lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallares ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás hallaría allí 20, no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás si hallara allí 10, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. O sea, ahí es cuando se inventó el regateo, ¿no? Cuando compras una cosa y me dan 100, se la dejo en 80 y así está. Está regateando, es la verdad. Pero fíjate, Dios es tan bueno que dijo, bueno, empezaste con 50, ahora me dices 10. No destruyo las ciudades por 10, por amor a esos 10. Y Jehová se fue. Yo le hubiera dicho, si juntara 1 y con Abraham. Pero bueno, llegó Abraham hasta 10. También tenía respeto con Dios y no quiso insultarlo. Pero entonces Abraham tenía una misión, encontrar en toda la ciudad 10 justos. Eso era lo que tenía que hacer para salvar esas ciudades, en 2 ciudades. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió en su lugar. Bueno, aquí lo que quiero decirte, ahí lo vamos a dejar, lo que quiero decirte, si tú ves la historia en el 19, que es el siguiente versículo, adivínale qué pasó. Estaban tan perdidos que no encontró más que Abraham era el único justo. No encontró a nadie más. Entonces Dios, Abraham negocia todavía con Dios y le dice, pues salva a mi sobrino Lot y a su familia y a mi esposa y lo demás, ¿no? Entonces, en la historia, si nosotros le seguimos leyendo, vamos a ver que cuando Dios manda a sus ángeles para avisarle a la familia de Lot que se salgan,
¿Sabes qué querían hacer la gente depravada? Quería violar a los ángeles porque los miraba muy hermosos. O sea, había un nivel de depravación enorme, como dice la Escritura. Y Dios tuvo que destruir esa ciudad. Pero el punto que quiero hablar yo de la oración es de que si hubiera allí 10 justos que estuvieran orando al Señor, estuvieran orando para que no destruyera, intercediendo por esa ciudad. Pero no los hubo. Hay otra historia. Bueno, quiero moverme ahí por lo de eso. Sigue. Hay otra historia que no sé si, bueno, ¿cómo andamos de tiempo? 7:49. Tenemos tiempo. Dios es bueno. Hay otra historia que está, la historia de Jonás. No sé si la conozcan. Ya le puedes bajar más la... Jonás, en el capítulo 3:10. Bueno, el capítulo 3. Ay, Dios mío, vamos a movernos otra vez ahí, pero bueno, ahorita. Bien. Hay una historia de Jonás en el capítulo 3. Bueno, en realidad son 4 capítulos de Jonás, tan cortitos, se los recomiendo que lo lean. Pero yo lo que quiero hablar sobre la oración, y por qué te estoy diciendo que Dios legalmente no puede intervenir en este mundo a menos que haya alguien que ore por este mundo. Eso es lo que estoy diciendo. Muchas personas le echan la culpa a Dios de las desgracias que están pasando en el mundo. Y le dicen, Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Y sabes por qué? Dios no hace nada porque no puede, a menos que tú y yo intercedemos en oración, oremos. Las desgracias de este mundo son el resultado del libre albedrío de cada uno de nosotros, de las personas. Tenemos voluntad propia. Pero muchas personas, por desgracias, o muchas desgracias, se hubieran evitado si solo un cristiano hubiera orado. Pero tristemente, Dios no lo encuentra. ¿Por qué digo eso? Mira, antes de entrar a la historia de Jonás, quiero ver Ezequiel 22:30. Si ustedes tienen su Biblia, ábranla por favor en Ezequiel 22:30. ¿Cómo es que yo estoy diciendo que Dios no encuentra a ese cristiano que interceda por su ciudad, por su familia, por su país, por el mundo, por las desgracias? Dice así, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, Dios miraba la maldad y Él buscó, dice aquí, que hubiera un hombre que se pusiera en la brecha, o una mujer, un hombre o una mujer, que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que no la destruyese. ¿Y qué dice ahí? No la hallé. Hay otra historia, si quieres vámonos para allá. Hay otra historia en Jonás 3, del 1 al 10. Son cortos y yo quiero leerlo de la Escritura porque es como vemos exactamente cómo sucedieron las cosas. Había una ciudad, fíjate, que ni siquiera era del pueblo de Dios. Eso me llama mucho la atención. Ni siquiera era del pueblo de Dios. Este pueblo se llamaba Nínive. Y había mucha maldad. Y Dios selecciona a un profeta, a un hombre, precisamente un hombre de Dios, un profeta de Dios, Jonás. Y le dice, ¿sabes qué? Ve y dile al rey de Nínive que se arrepienta de lo que están haciendo. Y si ellos se arrepienten, yo no los destruiré. Pero había un problema. Jonás le caían gordos esas personas. Imagínate que tú vas a evangelizar porque es la gran comisión que Dios nos dio. Tú y yo tenemos un llamado a dar las buenas noticias a las personas, a evangelizar. Y Dios te dice que vayas y le hables de Cristo al que te cae más gordo de todas las personas. A lo mejor tu suegra, a lo mejor tu cuñado, tu cuñada, no sé quién. ¿Verdad? O a lo mejor, no sé, alguien. Y Jonás le dice que no, se rehúsa. Pero quiero llegar a este punto
cuando vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, porque ya le había dicho una vez que fuera, y esta es la segunda vez que le dice, ve y diles, ¿no? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje de salvación. Y eso es lo que Dios nos está diciendo ahorita. Levántense, iglesia mía, pueblo mío. Den ese mensaje, esa palabra que yo les he dado. Y que el Espíritu Santo hablará y pondrá en tus labios las palabras que yo te habré de dirigir, que tú deberás de hablar. Entonces dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad, que dice, grande, en extremos. Era una ciudad grande, no era un pueblito así como Caléxico, ni nada, ni el centro. Era una ciudad grande, en 3 días de camino. De 3 días de camino para llegar allá. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino. Es que este es Tosh, ¿no? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es lo que estamos diciendo ahorita nosotros. Mucha gente pone su esperanza en su dinero que tiene en el banco, en su negocio, en su capacidad, en su profesión, en miles de cosas en el mundo. Nosotros les decimos, hey, pon tu esperanza en Cristo, porque esta tierra se va a hacer, esta humanidad va a ser destruida. Y lo peor de todo es de que vas a ir al infierno y hay vida eterna. Entonces él estaba predicando aquí 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, fíjate, hay una cosa aquí maravillosa. A pesar de que no era el pueblo escogido de Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. O sea, nosotros tenemos una promesa. Si nosotros llevamos el mensaje, tal vez no todos crean, pero de ahí se van a salvar algunos. ¿Cuántos? No sé, pero alguno se va a salvar. Y con un alma que se salve, dice que es mejor que todo el mundo. Porque dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Para que vean lo importante de las almas. Entonces, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Por eso quiero hablar del ayuno, que vamos a entrar en ayuno. Les voy a explicar qué es y todo para que lo hagamos. Y esto es voluntario, ¿eh? Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, se vistieron de luto, como un arrepentimiento, pues. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Es decir, reconoció, se arrepintió. Primeramente reconoció que andaban mal y se arrepintió. Y entonces, ¿por qué digo que se arrepintió? Porque después de un reconocimiento de que andas mal y de arrepentimiento, hay acción, hay hechos. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, están en ayuno, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, aquí está, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita con esta situación del virus. Apartarnos de nuestros malos caminos, arrepentirnos y ¿sabes qué? Clamar a Dios que sane esta tierra. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Imagínate, Dios se arrepiente de una decisión que él ya había tomado. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué dice aquí? No lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque hubo gente que clamó a él. No nos destruyas. Nos arrepentimos. Clamó. Por eso les digo, ahora nos vamos a mover para acá. Por eso les digo que la oración mueve a Dios. Y no solamente eso, sino Dios no va a hacer nada si no hay alguien que se lo pida. ¿Es posible salvar a México? Claro que sí.
¿Es posible acabar con la corrupción que está a niveles como nunca? Claro que sí. ¿Hay esperanza para México o para México, esta nación, que tiene los niveles de violencia mayores en la historia? Claro que sí. ¿Qué se necesita? Que haya una persona que se ponga en la brecha y ore por la nación, por la ciudad, por la familia. Por ejemplo, fíjense, aquí en este caso, en el que vimos en Ezequiel 22:30, cuando dice el Señor que busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha. Ezequiel 22:30, ahí lo tienen, ¿no? Sí. Ezequiel 22:30, pero no le hace, bueno, está en la cámara, y no la lleve. Es bien interesante en las iglesias cuando se pide oración, por ejemplo, hay una reunión vamos a tener el festejo de Navidad y vamos a tener comida, se llena, o sea, va mucha gente, ¿no? Y dices, bueno, el lunes es la oración a las 7. Son pocas personas que van. Entonces aquí podemos ver, para que no viniese sobre esa tierra o esas personas las consecuencias inevitables por sus acciones y sus pecados, que Dios no quiere que la gente esté enferma. ¿Ustedes cuántos lo creen? Dios no quiere que la gente esté enferma. Dios no quiere que la gente sufra. Pero para evitarlo, necesita por lo menos una persona que ore para que luego el Señor diga, ya encontré una persona que intercedió por la tierra. ¿Habrá una persona? Ahora con el coronavirus, ¿ha orado usted por este mundo para que Dios quite o para que Dios dé la sabiduría a un laboratorio, a una persona, a un doctor que encuentre la vacuna? Y te voy a decir, Dios inquieta a algunas personas, inquieta a unas personas para que intercedan. Pero, ¿qué pasa? No son capaces de dejar el bendito partido de fútbol, o que hay los lunes, o la telenovela, para ir a orar. Prefieren, no son capaces de dejar lo que están haciendo. No, tengo mucho trabajo. No, mañana tengo que lavar para mañana, tengo que hacer estas cosas. No son capaces de interceder. Todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace en respuesta a nuestras oraciones. ¿Por qué digo eso? Mateo 7:7. Necesitamos 2 cámaras aquí, ¿verdad? Mateo 7:7. Me interesa. ¿Por qué le digo que la oración es una regla? Porque es una regla. Mateo 7:7, ¿está bien ahí? Eso es. Sí. Eso es, Mateo 7:7. ¿Lo tenías bien? Quiero poner todo. Dice, ¿por qué digo que todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a nuestras oraciones? Porque dice, pedid, ¿y qué dice? Y se os dará. Buscad, ¿y qué dice? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, si nosotros pedimos que salga la vacuna para este virus, ¿qué dice el Señor que va a hacer? Que no la van a descubrir, que no la va a dar. Dice, se os dará. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. En lugar de estar temerosos de que qué va a pasar lo demás, pedid y se os dará. Y luego dice, buscad y hallaréis. Si tú buscas de Dios, si quieres saber más de Dios, si quieres tener más fe, dice que busques y hallaréis. Y si quieres el auxilio de Dios, tócale y Él te abrirá. Es lo que dice la palabra, y la palabra de Dios no miente. Porque todo aquel que pide, recibe. Y aquel que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y aquí es donde pone este ejemplo maravilloso. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Tú a tu hijo le vas a dar una piedra? Por supuesto que no. ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Claro que no. Entonces dice el Señor Jesús, nos dice, pues si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? ¿Cuánto más Dios, nuestro Padre, nos va a dar el Espíritu Santo a todo aquel hijo que lo pida? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con ustedes, esta es la ley de la siembra y la cosecha. Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, si tú quieres si yo quiero que me traten bien, tengo que tratar bien a las personas. O si yo trato bien a las personas, voy a tener buena respuesta. Pero si las trato mal, me van a tratar mal. Y aún cuando me traten mal, yo tengo que seguirlo tratando bien. Sí, o sea, lo que quiere decir el Señor, aquí lo dice. Lo que quieres que los demás te hagan, si quieres que te inviten al cine, invita tú. Si quieres que te traten bien, trátalos bien. Eso es lo que está diciendo, pues. Por ejemplo, así no lo más. Y pon Mateo 21, 22. Yo creo fielmente que en el cielo hay muchas cosas que están allá. A lo mejor alguien necesita un hígado nuevo, un corazón nuevo, a lo mejor alguien necesita una casa, a lo mejor necesita muchas cosas, puede ser materiales, espirituales, más fe y lo demás. Y yo creo que en el cielo hay un almacén lleno de todo esto y que no han descendido porque nadie lo ha pedido. Porque no lo has pedido. Hemos trabajado, estás buscando trabajo y no lo encuentras porque no lo has pedido. O porque no lo pides bien. Porque también te voy a decir, el orar, hay oraciones egoístas. Las oraciones egoístas Dios no las contesta. También, y por eso mi esposa se está riendo, hay oraciones que si yo trato mal a mi esposa, mis oraciones no pasan del techo, dice la Escritura. Y a veces pedimos, pero no pedimos bien. Pedimos cosas egoístas, cosas que nos van a hacer mal. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, que es buena y que es agradable, Él te la va a dar y me la va a dar. Y si no me la da es porque en realidad no me conviene. Y yo no lo dudo de eso. Para nada. Entonces, Dios tiene muchas cosas para ti y para mí, pero no las ha dado simple y sencillamente porque no oramos, no se la hemos pedido. Quiero leer la otra, Mateo 21, 22. Entonces, yo puedo ver en la Escritura que Dios no puede intervenir en el mundo porque no hay alguien que se lo pida. Legalmente, Él puede hacerlo, pero legalmente necesita que alguien se lo pida. Vamos a leer de hecho ya lo puse, ¿no? Mateo 21, 22. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Es muy claro cómo Dios ahí nos está invitando a que lo pidamos en oración. Por ejemplo, Dios quiere, así déjalo nomás. Entonces Dios quiere intervenir en este mundo. Cuando Él ve a un enfermo, Él quiere sanarlo, ¿no es cierto? Pero lo va a hacer a través de ti, a través de que ores por esa persona que está enferma. Cuando Él ve gente pobre o necesitada, ¿crees que Dios no quiere ayudarlos? Claro que quiere, pero necesita a alguien que intercede por ellos. No es que lo necesite, Él lo puede ayudar, pero es una ley que Él mismo obedece. Cuando Él ve gente abandonada, niños en la calle, Él quiere hacer algo a favor de ellos. Por ejemplo, ¿tú crees que Dios no quiera salvar nuestros matrimonios? ¿Que Dios no quiera acabar con la violencia, con el robo, con la corrupción, con la inmoralidad? Pero para eso necesita que tú y yo oremos. Y yo sé que esto afecta la mente de muchas personas. De esto que estoy hablando. Porque dicen, ¿cómo es posible que Dios necesite que yo ore? Disculpen.
¿cómo es posible que Dios necesite que yo ore si Él es el Dios todopoderoso? En la mente de las personas van a decir, oye, yo no valgo nada, Dios es todo. Pues es cierto que no valemos nada, pero hay una cosa. Él ha puesto una ley y Él obedece sus leyes, Él no viola sus leyes. Y vamos a verlo en Segunda de Crónicas, ponlo ahí. Te voy a mostrar que la Biblia nos muestra que todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a nuestra oración. Y esa es la razón por la cual yo he decidido últimamente ser un hombre de oración. Necesito ser un hombre de oración. Lo repito otra vez. Dios necesita. Ay, Dios. Dios hace en la tierra, lo que hace en la tierra, lo hace en respuesta a nuestra oración. ¿Cuántos de ustedes quieren ser hombres y mujeres de oración? Vamos a ver, Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, toda persona que ha recibido a Cristo, que se ha arrepentido de corazón, que ha recibido a Cristo en su corazón, forma parte de ser hijo de Dios. Y Dios es su Padre. Y Dios promete que a sus hijos los sella con el Espíritu Santo. Y ese es el pueblo de Dios. Todos los creyentes. Ese es su pueblo. Entonces aquí dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Se fijan? Este sí es una condición. Si nosotros hacemos esto, vamos a obtener lo siguiente. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, oiré desde los cielos, Dios oye desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios está esperando que su pueblo ore. Tú y yo. Tú y yo. ¿Por qué no sana la tierra a Dios? Si Él es todopoderoso. Yo preguntaría. Porque está esperando que en lugar de tú y yo estar criticando, que porque no hubo servicio, criticamos al pastor, y porque sí hubo, es irresponsable y cuántas cosas, mejor ¿por qué no oramos, nos humillamos en el nombre de Jesús? Oramos, buscamos su rostro, su presencia, nos convertimos de las malas cosas que andamos haciendo, chismeando, robando, mintiendo, tantas cosas, engañando. Porque entonces dice el Señor que cuando dejemos de hacer eso y hagamos lo que nos está diciendo aquí, Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados. Y sanará esta tierra. ¿Necesita sanarse esta tierra? Claro que necesita sanarse. Pobre camarógrafo, lo traigo para allá y para acá. El día que yo entendí esto, yo por eso les decía que esto es lo más importante que puedes escuchar en tu vida. El día que yo entendí que podía cambiar el destino de mucha gente, el destino de este mundo, que podría cambiar las desgracias de la nación. En ese día tú y yo nos convertimos en una persona de oración. Quiero dar un ejemplo último. En una ocasión, Jesús le dice a los discípulos, a ver si me ayudas a encontrar esta, hija. Es cuando la encontraste, cuando dice, ahora oren al Señor por la mies, para que envíe obreros a su mies. Aquí
una cosa bien interesante que explica lo que yo les estoy diciendo. Jesús les dice a los discípulos, fíjense bien, vamos a leerlo, ¿lo tienes ahí? Ahí está, ¿no? Sí. Le dice, fíjense, en Mateo 9, 37 y 38, gracias, hija. Dice, entonces dijo a sus discípulos Jesús, ¿verdad? Dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay algo aquí medio raro para el pensamiento, si no entiendes esto, de que Dios espera que tú y yo intercedamos por las necesidades, por las tragedias, por esta tierra donde vivimos. Porque le dice, ahora oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces uno se pone a pensar, esto es hasta cierto punto absurdo. Si Él es el Señor de la mies, pues que Él envíe a la gente a la mies, ¿no es cierto? Si Él es el Señor de la mies, pues que envíe obreros. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Y por qué nos está pidiendo que le pidamos que envíe hombres a su mies? A la mies del Señor. Mies es la cosecha. Dice, a la verdad la cosecha es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿La cosecha de quién es? De Dios. ¿Por qué Dios no lo hace? La respuesta es simple, porque necesita que nosotros, tú y yo, se lo pidamos para que Él intervenga en este mundo. Si lo mismo sucede con la oración que el Señor nos enseñó que hiciéramos todos los días, el Padre Nuestro. Después primero nos pide que lo alabemos. Cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo estamos alabando. Después nos pide que su reino sea establecido, venga a tu reino. Que se hagan las cosas así como en el cielo, se hagan en la tierra. Entonces uno podría decir, pues si Él es el rey, que Él venga y lo establezca, ¿no es cierto? Pero oh sorpresa, Dios no puede establecer su reino en esta tierra a menos que se lo pidamos. Por eso es que nos pide que le pidamos que venga a su reino, que se haga su voluntad, que se hagan las cosas así como es en el cielo, también en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué el mundo está en tinieblas? ¿Por qué el reino de las tinieblas está avanzando en el mundo y no el reino de Dios? Es la pregunta. Porque los cristianos no oramos. Porque los cristianos no sabemos lo importante que es el orar. Porque entiende que Dios no es como Satanás. Satanás viola todas las leyes. Él viola todas las leyes y él establece el reino de la enfermedad, de pobreza, de odio entre los hermanos, de división entre la iglesia. Pero Dios obedece sus reglas y Él no interviene en este mundo a menos que haya alguien que se lo pida. Por eso el Señor nos pide claramente que la voluntad de Dios, que tú y yo sabemos que en el cielo se hace la voluntad de Dios, Él dice que le pidamos que también la voluntad de Dios sea establecida en la tierra. Amén. Y fíjense esto, lo que Dios ya predeterminó en el cielo para la tierra, solo se realizará cuando nosotros se lo pidamos. Lo voy a repetir. Lo que Dios ya predestinó que está en el cielo, que va para la tierra, se realizará o se realiza cuando tú y yo se lo pedimos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Y luego después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces yo creo, la verdad, que el cielo está inundado con una cantidad de pan
que nadie come porque no se lo pedimos. ¿Por qué? Porque los cristianos no oran. Vean las iglesias. Nosotros hace 2 años ni teníamos tiempo de oración, ni orábamos. Adorábamos a Dios y cantábamos y alabábamos, pero no había oración realmente. La pobre Lili, hermana Lili, estaba ahí sola en la mañana y no había nadie. ¿No es cierto? ¿Miento o qué? No. Ahora, cuando estamos hablando cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Dios no se limita nada más o habla de pan. O sea, es decir, no solamente que le pidamos la comida en sí, sino que le pidas tu casa, tus sueños, tu abundancia financiera, pagar tus deudas. Entonces alguien diría, bueno, Dios, ¿por qué no me das nada? Pues porque nunca usted ha orado. Sinceramente de ustedes, ¿cuántos de ustedes han orado para que Dios nos dé la vacuna contra el virus que trae el mundo de cabeza? ¿Cuántos han orado? Muchos dicen, no, pero yo ¿por qué voy a orar si Él sabe mi necesidad? Sí, así es, Él sabe nuestra necesidad. El hecho de que Él lo sepa no quiere decir que se lo va a dar a usted que lo necesita. Y a menos que usted se lo pida. Así lo estableció Dios. Entonces yo estoy seguro que si nosotros pedimos, como dice aquí, si mi pueblo se humillare y orare y se convirtiera en sus caminos, invocamos su nombre, Dios sanará esta tierra y dará la vacuna para este virus y mucho más cosas. Quiero terminar con esto, Salmos 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Aunque pase por el valle de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cántico de liberación me rodearás. Tú y yo debemos estar pidiéndole a Dios por esta tierra. Bueno, primeramente humillarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados, no ponerle excusas por qué hicimos lo que hicimos, sino decirle, Señor, estoy mal, ando mal, perdóname, gracias. Invocar su nombre, en el nombre de Jesús. Voy a dejar de hacer las cosas que tú y yo sabemos que andamos mal. Ponernos en la brecha, orar por los demás, no nomás por nosotros mismos, sino orar por los demás, interceder por nuestro país, México, por Estados Unidos, por todo el mundo, por estas naciones que están afectadas. Parece que en China es el segundo día que no ha habido contagios, eso es una buena noticia, pero sí hay muchas desgracias en Argentina. Escuché a un doctor verdaderamente desesperado, cómo este virus mata los pulmones, y les decía a las personas que no salieran de sus casas, porque desgraciadamente la opinión, es el mismo pecado, pues la opinión de las personas que saben, no le hacemos caso, la desobediencia. Por eso nosotros no es que seamos falta de fe, sino que el Señor nos pide que seamos obedientes a nuestras autoridades. Y sobre todo en México, donde el sistema de salud está desmantelado, donde se acabó el seguro popular y pusieron un sistema que nadie sabe, que se llama INSABE, o QUIMISABE, ¿cómo se llama? ISABE. La verdad, poniendo los pies en la tierra, mejor cuidémonos. Pero lo más importante es poner nuestra petición delante de Dios. Y yo estoy seguro que Él, de hecho,
Él ya tiene la cura en el cielo. Él ya la tiene. Nada más necesita que tú y yo se la pidamos. Y yo estoy seguro que si Renuevo Mexicali, Renuevo Valle Imperial, Renuevo San Diego, se lo pedimos hoy en la noche, mañana sale esa cura. Porque Dios no miente. Porque Dios dice, pedidme y se os dará. Y os daré. Buscad y hallarás. Llamad y se os abrirá. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra voz, clamamos a ti, Padre, con un corazón primeramente arrepentidos, humillados delante de ti, reconociendo que andamos haciendo cosas malas, Padre. Pero en este momento te pedimos que nos perdonen, nos arrepentimos, porque vamos a cambiar esa manera de ser. Esas cosas que a ti no te agradan, que nosotros sabemos, las vamos a cortar en el nombre de Jesús, Padre. Y en el nombre de Jesús también clamamos por esta tierra, Señor. Clamamos para que en el nombre poderoso de Jesucristo y que tu nombre sea exaltado y sea reconocido, salgan esa cura, esa vacuna que es necesaria para quitar esta locura que está pasando en este mundo, Señor. ¿Quién pedirá a ti, Señor, si ni siquiera te conocen la mayoría del mundo, Padre? Que están en desesperación y comprando compras locas, demasiadas cosas que ni necesitan, Señor. ¿Quién lo va a hacer si no somos tus hijos, Señor? Por eso en este momento nos ponemos en la brecha y te decimos, Señor, aquí estoy, orando, interviniendo, intercediendo por este México, por cada ciudad de México, por cada ciudad de Estados Unidos, por cada país, por cada persona de este mundo. Ten misericordia, Señor, de las personas que ya contagiaron ese virus. En el nombre de Jesús, queda deshecho ese virus, queda fuera de esos cuerpos, Señor, para que tu gloria sea manifestada, Señor. Clamamos, sabemos, Señor, que el mundo está mal, Señor. Sabemos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Sabemos que que están matando a muchos niños en el vientre de su madre, que estamos matando a muchos niños en el vientre de su mamá. Y yo sé que la ira está sobre nosotros por eso, Señor. Y yo sé que los caminos en que andamos mintiendo, asaltando, que estamos secuestrando a otras personas, que estamos asesinando. Digo estamos porque somos un mismo humanidad, Señor. Somos humanos, somos creación tuya, Padre. Lo reconozco, intercedo por ellos, Señor. Y te pido que nos perdones, perdónanos, Señor. Yo sé que hay más de 10 justos que están orando ahorita en este momento, Señor. Pidiendo verdaderamente un cambio, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que vas a proporcionar la cura a ese virus que anda ahí, Padre. En el nombre de Jesús, para que sea barato también y lo apliquen a las personas que lo necesitan, Señor. Y que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Vamos a cantar esta canción que se llama Si Puedes Creer, en el nombre de Jesús. Súbele, hija. Ponla al principio. Si puedes creer, los cielos se abrirán. ¿Quién cree? ¿Cuántos creen? Su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer,
se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, Los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes su gloria verás. Aleluya. Su voz sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás Yo lo creo. libertad. Tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Yo lo creo, Señor. Todo virus desaparece en el nombre de Jesús. Tú eres Rey, Señor, que no hay Dios fuera de ti, Jesús. Si tan solo puedes creer, es posible. Santo, santo eres Jesús. Si Puedes Creemos que eres el Todopoderoso. Vamos a declarar, gracias, Señor, Hijos de los hijos, Jesús. creemos que para ti no hay Tú imposible, Dios Señor. en el corazón, Señor. Creemos que para ti En todo es esta crisis, posible, Señor, Señor. Y vamos a levanten declarar sus que soy ojos sano en hacia el ti, nombre de Señor. Jesús. Que Soy reconozcan sano, tu libre de señorío, virus, tu libre de poderío, influencia, Señor, en sus vidas. libre de toda enfermedad, libre de diabetes, libre de alta presión. En el nombre de Jesús declaramos, soy sano en el nombre de Jesús. Decláralo, vamos. Vamos a decirle, Señor, soy sano, porque por tu llaga fuimos curados. Lo creemos, Señor. Creemos que tú moriste en esa cruz y por esa llaga yo recibo sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanos somos. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanos
Señor, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió por nuestros dolores. Dice, tú pagaste por nuestras transgresiones. Curados, se van en el nombre de Jesús. Toda virus, todo coronavirus, toda influencia, en el nombre de Jesús, se van de la tierra. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Soy sano, soy libre en Jesús. Guayar aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Sanidad. Fuera todo coronavirus, fuera. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Cáncer, te vas en el nombre de Jesús. Soy sano, soy libre en Jesús. Voy a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Voy a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén. Amén. Sí, Señor. Bueno, pues buenas noches. Un abrazo a distancia. Nos vemos en la reunión de las 10 de la mañana del domingo y vamos a continuar con voy a empezar con el ayuno que para entender de qué se trata, qué es lo que sí es y qué es lo que no es. Y los esperamos en el nombre de Jesús. Buenas Amén. noches. Buenas noches. Les amamos. Les amamos. Saludos a todos. Saludos a todos.